¿Qué tal? Buen día. Vamos a ir empezando con la charla. La charla está llamada ¿Qué puedes hacer cuando tienes acceso al espectro? Mi nombre es Eduardo Contreras. Soy cofundador de Electronic Arts, una empresa donde hacemos hardware, firmware, desarrollos muy enfocados más que nada al hardware, al bajo nivel. Y bueno, pues un poco de mí. Soy cofundador de la empresa, como ya lo mencioné. También tengo una afición muy grande por los juegos de mesa, por la música, por la cerveza artesanal y más que nada por la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es algo que conozco de no hace mucho tiempo, es decir que tengo menos de 10 años trabajando con cosas de radiofrecuencia, pero es algo que disfruto mucho y que me fascina. El hecho de que pueda existir, el hecho de cómo hemos aprendido a modificarla y pues el uso que le damos, ¿no? Y la charla se llama ¿Qué puedes hacer cuando tienes acceso al espectro electromagnético? O el completo acceso. Pero si tenemos en cuenta que el espectro electromagnético es un fenómeno físico que siempre está disponible, vamos a tener que realmente siempre tenemos acceso. La realidad es que ese acceso depende de mucho, depende totalmente de las herramientas que podamos tener. Si no tenemos las herramientas adecuadas, pues no vamos a poder acceder directamente. Entonces, aquí la realidad es, el espectro existe, el espectro está disponible, pero ¿cómo podemos entender lo que está pasando? Es lo importante. También una parte aquí muy clave es que tenemos que entender toda la telecomunicación como que los humanos le pusimos un sentido matemático a un fenómeno físico, que son las ondas electromagnéticas, y aprendimos a comunicarnos por ahí. Todo lo que vemos de telecomunicaciones siempre son estándares o percepciones humanas que pues se deben de poder entender porque al final nosotros las creamos. ¿Con qué base? Base matemática. Entonces, dentro del espectro, cuando nosotros estamos hablando de que vamos a hacer una perturbación en el medio, que vamos a hacer una transmisión de datos, nosotros empezamos a modular cosas y vamos a tener muchos tipos de diferentes de modulaciones, ¿no? Vamos a tener desde un tipo OOK, que es una modulación digital de on-off key, en la cual nos va a dejar transmitir un mensaje de una forma muy sencilla. También vamos a tener otro tipo de modulaciones como la GFSK, donde la GFSK pues ya vas a estar cambiando entre frecuencias. Después vamos a tener otro tipo de modulaciones como la OFDM, que se utiliza mucho en LTE, que es lo que vamos a estar cubriendo parte, o también QAM, que se utilizan los modems, ¿no? Pero fíjense cómo en cada una de estas modulaciones tenemos diferentes herramientas, porque cada una de estas modulaciones tiene un sentido matemático específico, donde se van a poder hacer operaciones en el mismo espectro electromagnético, pero vamos a requerir tener más hardware o menos hardware. Ejemplos básicos, por ejemplo, de OOK o GFSK, puede ser Bluetooth, un Wi-Fi 4, Wi-Fi 2, también cualquier señal de on-off de, no sé, una puerta de garaje. Y por eso tenemos herramientas como lo es el Flipper con un radio CC1101 que nos va a permitir hacer la grabación y luego el ataque de replay, ¿no? El volver a reconstruir un paquete. Pero cuando empezamos a hablar de tecnología más avanzada como Wi-Fi 6, que ya tenemos beamforming, o un LTE, o un 5G, vamos a estar hablando de microonda, vamos a estar hablando de otro tipo de modulación. Y aquí ya no hablamos de solo frecuencias, sino la forma en que estamos modulando y transmitiendo datos. Entonces, aquí es donde empezamos con las cosas más complejas y donde mucha gente no entra del todo, que es un tema de Software Defined Radio. El radio definido por software nos va a permitir hacer todas estas operaciones matemáticas de forma sencilla, vamos a decirlo, sin tener que tener toda una circuitería eléctrica para hacer esas operaciones matemáticas. Entonces, mientras que nosotros tenemos el espectro como la luz, como la transmisión de cualquier onda, de forma analógica,
tenemos que mandarlo hacia un lado digital, ¿no? La forma de hacer esto es tener un conversor analógico digital y de ahí poderlo pasar a la computadora de una forma rápida. En este caso, los SDRs utilizan un tipo de notación matemática que es con números complejos, lo cual nos va a dar una similitud de la onda que vemos en su derecha, bueno, su izquierda, y en su derecha van a ver una onda o ya la representación matemática de lo que viene siendo una onda en un SDR. Ahora, una vez que ya tenemos esta representación, podemos hacer una transformada de Fourier. ¿Para qué tenemos ver esto? Para saber en qué frecuencias tenemos picos y a qué frecuencias estamos teniendo más oscilaciones. Todo esto nos va a dejar siempre una digitalización de nuestro SDR hacia la computadora, y después de hacer esto es cuando empezamos a aplicar las matemáticas, porque esto nos va a dar la onda que estamos, o la modulación que estamos leyendo, ¿no? Aquí es donde vamos a toparnos con pared, donde si una DC no tiene la frecuencia de muestreo correcta, pues vamos a perder cierta cantidad de datos, ¿no? Entonces, es importante, digo, ahí pongo algunas fórmulas sobre cómo se calculan los samples por segundo, sobre cuál es la forma en que afecta diferentes partes del sistema, ¿no? Y los ADCs son unos circuitos bastante caros. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un ADC, por ejemplo, de 16 bits, de 10 bits, pero a una velocidad muy alta, ese hardware va a ser específicamente caro. ¿Cuál es una solución? Una solución básica es agarrar un ADC que no sea tan profundo, como de 8 bits, y después de esto, aplicarle una ganancia por software para suavizar la señal. Esta ganancia que estamos viendo nos permite pasar de un sampleo de 8 bits a uno de 32, con esta ganancia aplicada. Igual, es pura matemática. Y aquí lo interesante es que nos permite tener un SDR como un RTL SDR, que son los que cuestan 500 pesos, 400 pesos, hasta un HackRF. Un HackRF ya es un dispositivo de que te cuesta unos $300, 6,000 pesos, y aún así el HackRF utiliza un ADC de 8 bits que después normaliza, ¿no? Entonces, no hay que caer en esta parte donde no, pues solo es de 8 bits, va a tener muy poca resolución. Realmente hay muchas formas de solucionarlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos tener acceso al espectro electromagnético, pues muchas veces lo ligamos nada más con un SDR, y ya estoy viendo una gráfica de la transformada de Fourier, o estoy viendo el espectro y estoy viendo los picos. Bueno, la realidad es que eso no es acceder, tú solo estás monitoreando qué hay en el aire. Lo que yo considero como acceder es cuando ya tienes acceso a la información y tener una decodificación de esta información comunicada, ¿no? Entonces, aquí muchas veces nosotros como electrónicas tenemos diferentes dispositivos, ¿no? Me dicen, la Cat Sniffer, ¿para qué la quiero si ya tengo un flipper? ¿Para qué quiero un flipper si ya tengo un HackRF? ¿Para qué quiero un yardstick si ya tengo un HackRF? Bueno, el tema de esto, y como lo venía comentando desde el principio, el acceso al espectro electromagnético realmente pasa cuando puedes acceder a una información. Entonces sí, un HackRF va a poder leerte un dato de una señal OOK, o GFSK, como lo es el flipper. Pero ¿cuánto dinero gastas en uno o en otro? Ahora, el HackRF te va a permitir hacer otro tipo de modulaciones, pero ¿a costa de qué? Del tiempo. Ahora vamos con un ejemplo súper sencillo. Tenemos Bluetooth. Queremos decodificar Bluetooth. Esa es una demodulación GFSK y hay que demodularla. Bueno, si queremos demodularla con HackRF, hay que meter todo un pipeline que va a ir en el procesador. Una vez que vimos todo lo de la digitalización, se mete en el procesador y empezamos a hacer todas las operaciones matemáticas. Eso va a tener una latencia siempre. Mientras que si tienes un demodulador por hardware, vas a tener una latencia súper baja. Entonces, sí, puedes hacer demodulación de Bluetooth con HackRF, o puedes hacer sniffing con HackRF de Bluetooth y con el Cat Sniffer también, o con el Ubertooth. ¿Cuál es la diferencia? La velocidad de captura de datos que vas a tener. Entonces, aquí ya no nos está interesando solo ver picos, cantidad de energía.
Aquí nos interesa obtener un dato que fue transmitido por Bluetooth. En este caso, HackRF igual y no es la mejor opción y lo vamos a ver por qué. En Bluetooth tenemos un ancho de banda por definición de la Bluetooth de BLE 4.0 y 5.0, y me parece la 6 va a seguir igual, de 80 MHz, donde tenemos una cantidad bastante grande de canales, tenemos alrededor de 80 si no me equivoco, y el ancho de banda de un HackRF en este caso es de 20 MHz. Entonces realmente no podemos leer todo el espectro de Bluetooth al mismo tiempo. Y ahí yo ahí podría poner un speech de venta de no, pero con la Cat Sniffer sí se puede. Tampoco. Con la Cat Sniffer te permite leer un canal de 2 MHz de ancho de banda y vas brincando sobre los canales. Entonces, si tú quisieras leer todos los canales de Bluetooth, tendrías que tener 80 Cat Sniffers, ¿no? Y pues se vuelve poco práctico. Y no vas a tener un hub de USB que te dé el ancho de banda, bla, 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 bla. Todos estos problemas, ¿no? ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Qué es lo que se requiere? Requerimos un SDR con más potencia y un procesador con más potencia. Ay, sí. Pero aparte de hacer eso, requerimos cambiar el flujo de datos. Existe un proyecto que se llama ICE9, que es un sniffer de Bluetooth, que es compatible con HackRF, es compatible con los de National Instruments, los B210, los X300, con el Blade RF. Y al ser compatible con todos estos hardware o con todos estos diferentes SDRs, podemos leer más parte del espectro. Pero aquí pasa un cuello de botella. Tenemos que leer 20 MHz. De esos 20 MHz tenemos que hacer una canalización de 80 diferentes canales, ¿no? Y después de modular 80 canales. Estamos hablando de más de 80 hilos, que cada hilo tiene que cada hilo del procesador conlleva cierto poder matemático, ¿no? Entonces se vuelve rápido, se vuelve muy, muy ineficiente. ¿Cuál fue la solución que proponen en bueno, hay un fork del sniffer? Utilizar DMA y mandarlo hacia la GPU. Con OpenCL podemos paralelizar las operaciones y ya una vez paralelizadas podemos demodular los 80 canales al mismo tiempo. ¿Cuál es el problema con esto? Si no tienes una computadora con GPU correcta o una GPU de verdad, va a pasar lo que están viendo ahí. Esa es una computadora de laboratorio que yo tengo y ahí pueden ver cómo me está diciendo la GPU no las está dando. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de procesamiento de 80 canales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ponerle más hardware y más hardware y más hardware y se vuelve muy caro. Entonces, la realidad aquí es que no solo es tampoco acceder y obtener los datos, es acceder y obtener los datos que tú estás buscando de la forma más eficiente posible. Entonces, esto se logra de muchas maneras. En el caso de, por ejemplo, la Cat Sniffer, utilizamos un proyecto open source llamado Sniffle, que se dedica, no tiene nada que ver con la diapositiva todavía, pero este proyecto se dedica a estudiar la forma en que se comporta un dispositivo específico con una MAC address. Una vez estudiado con esa MAC address, cómo va brincando entre los diferentes canales, ve el algoritmo y lo empieza a seguir. Entonces, en lugar de tener un hardware que costaba 300, $1,000 o 1,200, dependiendo del hardware que hayas comprado, tal vez lo puedes hacer con uno de $150, ¿no? Entonces, cambia mucho la percepción de cómo quiero sacar los datos dependiendo el tipo de ataque o el tipo de auditoría que quiera llegar a hacer, ¿no? Ahora, LoRa es un protocolo de modulación muy específico con una materia matemática atrás muy interesante, que es en base en chillidos o chirps, y estos chillidos tienen la modulación basada en correlación. Como fue el anterior, viene el siguiente y con eso construyó el dato de paquetes, ¿no? ¿Cuál es el tema de LoRa? Tenemos un ancho de banda muy chico, tenemos pocos datos y es muy lenta la transmisión. Entonces estamos hablando de bits por segundo, ¿no? O si acaso
muy pocos kilobytes kilobytes por segundo. Pero ¿qué es lo que tiene de especial? La sensibilidad. Hay algo que se le llama el nivel mínimo de sensibilidad en radiofrecuencia, que es para que te llegue la información y la puedas demodular. Bueno, LoRa tiene la característica beneficiosa de tener una sensibilidad de menos 148 decibeles de miliwatt, que son como 0.000000000 watts. Entonces, si tú agarras un SDR, como lo es el HackRF, lo vas a poder conectar a GNU Radio. Y en GNU Radio alguien ya se encargó de hacer la matemática para demodular LoRa. Y existen dos formas, una que es como hardcodeada, como digamos de hardware, y hay otra que está hecha por software. La de software permite tener un poquito más de, digo, las dos son de software, pero la metodología de GNU Radio, la de software nos permite tener más flexibilidad al momento de nosotros querer obtener el dato. El mayor problema es que el nivel de ruido que el HackRF normalmente tiene por defecto muchas veces sobrepasa el nivel de sensibilidad de LoRa. Entonces, si tú estás tratando de detectar una señal de LoRa que pasa por cualquier lado y quieres ver la comunicación entre, vamos a decir, un dispositivo y otro, y hay ruido alrededor de ti o tienes un sistema que tiene mucho ruido electromagnético, el dato va a pasar, el dato va a llegar al dispositivo y tú nunca lo vas a haber visto. Entonces, ahí es donde entra un proyecto en el que estoy trabajando, que está pronto para liberarse, está en las primeras pruebas, que se llama ChipCat. Al ver este problema, donde no hay ningún dispositivo ni algún tipo de SDR que realmente pueda capturar todo el ancho de banda, así como en el Bluetooth, no hay uno que te permita calcular todo el ancho de banda de LoRa y de modularlo al mismo tiempo. Por suerte, Semtech tiene algunos chips que te permiten hacer una canalización de 8 canales al mismo tiempo y podemos hacer un barrido. Existen ya dispositivos que les llaman gateways, que son para arquitecturas LoRaWAN, y estos gateways son los que estamos reutilizando para poder hacer este tipo de monitorización o auditoría. Porque hoy en día ya existen muchas redes LoRaWAN deployadas instaladas en muchos lados, pero es muy difícil capturar un paquete y entender cómo está funcionando. Entonces, hoy en día hay muy pocas herramientas de auditoría y las herramientas de auditoría que están ahí listadas, que ahí los pongo, están enfocadas solo en un canal. Cuando todo el espectro de LoRaWAN son igual 72 canales. Entonces, si quieres irte a realmente hacer una investigación de dónde hay redes LoRaWAN, cómo están instaladas, qué versión están utilizando y si son vulnerables para algún fuzzing, para hacer alguna inyección de un paquete, pues realmente se vuelve muy complejo. Y bueno, pues para eso está este proyectito, ¿no? Al final del día, el proyecto va a ser open source. Todavía no lo libero porque justo tengo un gateway haciendo pruebas. Estoy haciendo que todo esté bien. Pero, ¿qué te deja hacer el programa? Te deja estar verificando cuántas redes LoRaWAN hay alrededor y también te deja orquestar ataques hacia las redes LoRaWAN. Entonces, tú en el gateway tienes tus canales de recepción y le puedes conectar cat sniffers al mismo gateway por USB. Y el mismo framework ya va a generar ataques de fuzzing o de relay o de denegación de servicios simplemente con llenar de datos en la red que estás auditando. Entonces, pues sí, este es un proyecto que está planeado para liberarse en agosto para DEF CON. Y bueno, pues es otra forma de ver también los limitantes que hay en el SDR. Después pensamos que por tener un HackRF o un Signal SDR Pro o un USRP, realmente podemos hacer cualquier cosa. Y no, hay mucho detrás que depende del entendimiento de cómo funciona una red inalámbrica, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito del LTE. En México al menos tenemos estas operadoras. Tenemos AT&T, tenemos Telcel,
Movistar, que realmente ya está operando sobre las bandas de AT&T también, aunque mucho tiempo tuvo esa banda. Y Altán. Altán es todas estas, Pillofón, la de la CFE, todas estas nuevas empresas que también dan servicios de datos, ¿no? Cada una de ellas tiene una banda asignada. Ellos pagan una concesión y pueden utilizar esa banda para jugar. En todos los países se tiene regulación sobre esto y cada país tiene diferentes empresas que tienen sus concesiones. En este caso son estas. Pero saber qué concesiones tienen y qué bandas tienen no te dice nada, porque no sabes qué banda utilizaron en la célula que está cerca de ti, o en la célula que después se conectó a otro celular, o en la que está en otro estado. Entonces, ¿cómo podemos saber esto? Hay un SIM muy famoso que es el SIM 7600, tiene 4G, no es solo 3G, tiene 2G, 3G y 4G. Y este SIM ya viene con los demoduladores por hardware de LTE. ¿Por qué menciono esto? Porque los demoduladores de LTE utiliza un tipo de modulación que se llama OFDM, que en palabras de un amigo que yo creo que es de los que más respeto en la electrónica, con mi edad de experiencia, dice, OFDM es lo más cercano que tenemos a la magia negra en la electrónica. Porque también muchos vemos la RF como magia negra, pero dentro de la comunidad de radiofrecuencia, los, los que estamos dentro es como, no, la magia negra realmente es el OFDM. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Entonces, si yo quisiera hacer un escaneo de las redes celulares que hay alrededor de mí con un SDR, lo traté de hacer. Me tomaba 4 días dejando el SDR con la computadora para escanear todas las bandas, todas las frecuencias. 4 días. Me puse a investigar, hablé con mi amigo personal ChatGPT, a veces con Claude, y me acuerdo que tengo un SIM 7600 y digo, pues ese ya trae demoduladores, cambia de canales rápido y detecta picos para cambiarse a las bandas. Ya todo está automatizado. Me puse a leer los comandos ATES y pude generar de forma muy sencilla un script de Python que se conecta por serial y empieza a configurar la activación de canales para hacer escaneo. Y en menos de 3 minutos, 4 días a 3 minutos, puedes obtener qué celulares, qué células hay a tu alrededor. Ahora, se puede hacer con un celular, puedes descargar uno que se llama Celinfo, o sea, porque pues es información pública eso, y ahí lo vas a ver, pero solo las del SIM que tengas. Entonces, si ustedes quieren hacer el mismo ejercicio, pues tienen que tener 3 o 4 SIM 7600 con diferentes SIMs para que trate de registrarse y ya de esa forma obtienes los datos. Algo bien importante aquí, cada banda tiene algo que se llama EARCFN. Va a haber una cantidad de palabras así. La parte de 3GPP y los estándares de 5G, 4G es un show. Pero el EARFCN es un número específico internacional que te dice dónde está el uplink y el downlink. A diferencia de otros estándares como Zigbee o mucho más sencillos, tenemos todo un espectro de radiofrecuencia para los datos que van del celular a la nube. Y tenemos otro espectro de radiofrecuencia de la nube al celular. Si tú obtienes el EARFCN, hay una fórmula que puedes utilizar para sacar los dos. Entonces, digamos que yo, así, y fue mi historia, yo necesitaba poder snifear una conexión LTE que yo estaba simulando en mi laboratorio. Ahorita vamos con esa parte de la simulación. Entonces, yo ahí sabía cuál era la frecuencia de uplink y downlink, que es lo del celular hacia la nube o nube al celular. Pero, ¿qué pasa cuando quiero auditar una red que no conozco? Me pasó lo mismo que en LoRa. Yo no tenía cómo saber en qué frecuencias estaban configurados. Entonces, esta herramienta de aquí ya me permitió saber las frecuencias específicas de una forma muy rápida. Vamos a hablar un poquito de OFDM. OFDM es una modulación de, no me acuerdo del nombre completo, pero es
por modulaciones a diferentes frecuencias y todo está basado en tiempos. Entonces, ¿ven ese cuadro de ahí? Es una forma de representar cómo funciona OFDM en cuanto a la radiofrecuencia. En X y en Y está el tiempo. Entonces, en lugar de tener una carrier o una onda que vas a modular, tienes más de 1200 carriers chiquitas de kilohertz. Entonces, como pueden ver en el primer frame, viene naranja, naranja, verde, naranja, naranja. En ese frame, en ese segundo, se transmitió una parte del mensaje. Y en el segundo 2, otra parte del mensaje. Y en el segundo 3, otra parte. Y lo naranja es parte de un mensaje que viene ahí, el PCCDBH, si no me equivoco. No, y bueno, y el azul que es el PSS, que es un… Como pueden ver, todos los datos están mezclados. Entonces, para demodular esto tienes que tener 1200, o depende la granularidad que tenga el OFDM, pero al menos para 4G suelen ser 1200. Tienes que tener 1200 demoduladores chiquitos y tenerlos sincronizados para poder armar el paquete una vez que ya acabó una transmisión. Entonces ya no estamos hablando de algo tradicional que es una onda grande y esa onda le meto la onda chiquita y ya está. Estamos hablando de magia negra. Matemáticas, hijo, pero… ¿Qué pasa con el OFDM? Se vuelve súper complejo de analizar. Necesitas una canalización muy grande, necesitas un procesamiento de DSP muy grande, y aquí tenemos una comparación. Es, bueno, lo que les mencionaba, no es una modulación, son 1200 modulaciones al mismo tiempo. Y eso es para un paquete, ¿no? Entonces, ese paquete puede ir o venir. Ahora, dentro de aquí, podemos comparar una OK o una ASC y cómo lo podemos hacer y con qué herramienta, ¿no? Aquí volvemos a lo mismo. ¿De qué depende cómo vea el espectro? Depende totalmente de mis herramientas. Entonces, vamos para acá. ¿Cómo podemos hacer y cómo funciona realmente la decodificación de esto que estamos viendo? Primero tenemos que encontrar el PSS, que es una parte del paquete que vimos acá atrás, lo azul. El PSS nos va a servir para sincronizar. Una vez que ya está sincronizado, vamos a poder estar infiriendo los canales de control. Estos canales de control después nos van a permitir obtener el DSI, que el DSI también es una abreviación que justo ahorita no me acuerdo específicamente, no puse mis notas, pero el DSI nos va a permitir después saber el PDSCH. El PDSCH, todo esto, el PSS, MIB, DSI y PDSCH, todo esto vienen en los paquetes completos del grid que estábamos viendo. Entonces, si no tenemos el PSS para poder empezar a, digamos, cortar los paquetes donde empiecen y donde acaben, no podemos hacer nada. Si no tenemos el MIB, no vamos a poder después tener, es una cadena. Y aunque el paquete siempre nos llegó completo, no lo vamos a poder decodificar. ¿Y cómo podemos saber? Bueno, toda la parte del PSSH es, este es el flujo que se sigue. Igual lo dejo ahí un ratito para que lo puedan leer más a detalle. Pero todo este flujo, ¿cómo lo sabemos y cómo podemos investigar tanto? Ya tiene varios años que se inició hay una iniciativa de open source en las telecomunicaciones de celular. ¿Por qué? Porque antes las telecomunicaciones de celular te decía Nokia, no, pues es modulación 2G, bueno, es tecnología 2G, padre, o CDMA ya para 3G, no, bueno, CDMA no, UMTS, cualquier tipo de modulación, pero nadie podía auditarla y nadie podía realmente saber cómo funcionaba, porque era seguridad por oscuridad. Llega una asociación alemana y empieza a hacer un proyecto open source de vamos a liberar todo esto para que la gente también lo pueda auditar. Y de aquí
Bueno, ahorita vengo aquí. De aquí nace el CRS RAN. El CRS RAN es un proyecto open source que te deja hacer tu propia infraestructura celular. Lo ideal y lo correcto es hacer esto en bandas ISM para que puedas estar trabajando sin romper ninguna ley. Y gracias a esto podemos ver por dentro cómo funciona la conexión celular. Y gracias a este proyecto y a otro llamado Falcon, Falcon es un proyecto que te permite hacer todas las fases que estábamos viendo, las partes. Todo eso son la canalización de control de LTE. Falcon se dedicó solo a hacer el análisis y decodificación de esa parte de sincronización y obtener todo el control que está pasando en el celular. Y una vez que teníamos Falcon y SRS, que nos permitía poner toda una infraestructura, alguien hizo este hermoso proyecto, este grupo de seguridad. Este proyecto combina SRC RAN, combina combina Falcon y con unos algoritmos de lógica empieza a decodificar cosas que están en el aire. Bueno, había snippets de código en algunas diapositivas donde podíamos ver cómo funcionaba. Entonces, este proyecto nos permite hacer el decodificador de mucho downlink y también de uplink. ¿Cuál es el problema del uplink? ¿Dónde estaba? Ahí mero. ¿Cuál es el problema del uplink? Como tenemos que hacer una canalización de 1200 de moduladores, un solo SDR no va a ser suficiente. Y por ejemplo, en este caso se recomienda el SDR, el USRP 210. En este caso estamos utilizando, bueno, en mi caso estoy utilizando un Signal SDR que emula un USRP, pero funciona exactamente igual. La diferencia es que en el USRP tú tienes que meter una señal de GPS, porque recuerden, OFDM depende totalmente del tiempo. Entonces, si no estás sincronizado con el tiempo de la radio base, nunca vas a poder hacer nada, nunca vas a poder decodificar nada. Tenemos la suerte que las radiobases se sincronizan hacia el sistema de GPS. Entonces, si queremos tener exactamente el mismo tiempo que el LTE, bueno, la radiobase de LTE, simplemente falta poner un GPS que me esté dando un pulso por segundo y sea muy exacto. Lo padre del Signal SDR Pro es que ya lo tiene integrado. Y es esta parte que vemos aquí, que es el B210, que es lo que emula, el GPS-DO, que es Digital Output, simplemente está dando un pulso por segundo. Y ya, ya con eso puedes, una vez que esté sincronizado el GPS, ya puedes empezar a decodificar. Y lo que vemos aquí es algo bien importante. Si se fijan, dice UHD. UHD es la interfaz open source que hizo la gente de National Instruments para comunicarse con SDRs. Una parte súper importante, y por qué no se usa GNU Radio aquí. GNU Radio es hermoso, GNU Radio es muy bueno, pero el problema es que está ligado al kernel. Si está ligado al kernel vas a tener syscalls, y esas syscalls no las vas a poder timear bien. Si pierdes segundos, ya se te fue el paquete. ¿Qué utiliza UHD? Utiliza DMA. Entonces, utilizando Direct Memory Access, podemos obtener la transmisión de 1 gigabit por segundo, que requiere por el USB 3.0 que tienen, y con esa transmisión a esa velocidad ya podemos empezar a demodular. Se vuelve bastante complejo como de entender, pero realmente ya la aplicación como el LT Sniffer tienen abstracciones muy sencillas del UHD. Entonces ya te permite tener una cantidad de datos muy, muy grande. Y simplemente corriendo ese script con mi setup emulada, que está más adelante. Bueno, era lo que les comentaba. El LT Sniffer es una combinación de Falcon y SSR RAM. Y bueno, aquí tengo montada con otros SDRs mi propia red de 4G. Y luego sobre esa misma red de 4G ya puedo tratar de cachar los paquetes. Entonces, ¿cuándo puedo ver yo, por ejemplo, un IMSI, que es el identificador internacional de dispositivos, ¿no?
Pues cuando se registra en la red. Entonces ya con un SIM especial, que igual viene con los SDRs, lo puedes registrar en la red y capturar el IMSI. Ahora, no es un IMSI catcher tal cual dañino o demás. ¿Por qué? Porque no estamos lanzando ningún ataque. No hay ningún ataque tratando de desconectar o hacer downgrade o demás. Simplemente es entender cómo funciona el protocolo. Aquí, ¿para qué nos está funcionando? Existe un concepto llamado TMSI, que es como el IMSI, pero es temporal, el TEMSI. Los TEMSI se dan por cierta, hay una temporalidad dentro de la red interna y lo puedes también ligar con una cosa que se llama RNTI. El RNTI es un número random que le da la radio base a tu celular, al UE, le suelen decir, para saber que está registrado ahí. Y cuando tengas que hacer algo que se llama handshake, o bueno, tiene más nombres, pero un layover, por ejemplo, vas manejando, vas llamando y estás conectado a una radio base, vas avanzando y el celular mismo va viendo qué otras radiobases están cerca. Cuando una tiene mejor calidad de señal, no solo en potencia, pero también sin ruido, esta se va a hacer el cambio de tu llamada, tiene que hacer el cambio muy, muy smooth, o sea, muy, muy, muy suave, de una radiobase a otra. Y ese tipo de handshake es el que también podemos estar calculando y estar viendo. Y con eso podemos también saber cuántos celulares pasan por algún lado, sin tener que identificar a la persona que tiene el celular. Que eso es muy importante, porque pues también mucho de esto ya está como en esa línea donde podrías utilizarlo de formas bastante malignas, ¿no? Lo padre del LTE Sniffer después es que te da un pickup que puedes estar analizando con Wireshark o con Wireshark, o lo puedes estar analizando también ¿cómo se llama? Con T-Shark. Y ya al momento de hacerlo con T-Shark puedes automatizar un montón de cosas y generar bases de datos interesantes. Algo muy importante que no mencioné, si ustedes quieren hacer sniffing de downlinks, ocupan un SDR. Si quieren hacer un sniffing de uplinks y downlinks, ocupan a fuerzas dos. Pero no solo son dos, sino también los puertos USBs y todo el pipeline de información tienen que conocer la computadora donde lo están haciendo. Si agarran una laptop cualquiera, no lo va a poder correr, así como les mostré el de LTE, que era de canalización. Si no tiene la GPU correcta, no lo va a poder hacer. En este caso, ¿qué pasa? Si tu USB 3.0, vas a decir, no, yo tengo 3 puertos 3.0, pero van por un hub y el hub no tiene, o sea, el hub que pues, no tiene el ancho de banda, ya fuiste, no lo vas a poder hacer. Y ahora, una vez empiezas a correrlo, en esta computadora es un Core i7 de 14ava, una red muy, muy densa, el consumo de procesador se va al 80-90%. En mi simulación de 4G tenía un celular conectado y tenía el 50% de uso de. Entonces también si después quieres escalar hacia, no sé, un Ciudad de México, por ejemplo, el metro de la Ciudad de México tiene su propia red. Por cuestiones de la vida, alguna vez pude entrar al NOC de una compañía. Esa compañía tenía la red del metro. Y en el NOC podías ver el uso que había en Mexicali y el uso del metro de México. El uso del metro de México era el doble que el de Mexicali en general. ¿Por qué? Porque tienes una cantidad de gente moviéndose con radiobases que se están haciendo handshake, que están con 4G, que están con 3G, con todo, ¿no? Y en una ciudad es más tranquilo. Entonces hay una cantidad de señalización muy fuerte y pues se va, por ejemplo, si ponemos uno de estos y un sniffer, que no sería muy legal o cualquier cosa, pero si pusiéramos un sniffer dentro del metro de Ciudad de México, es muy probable que se nos crasheara o tuviéramos un segmentation fault por sobrecargo. Aunque estemos usando DMA para la obtención de datos, al momento de procesar la información se nos caería. Entonces sí hay unas limitantes muy, muy marcadas. Y pues nada más dejar este mensaje, el espectro siempre va a estar aquí. Es como, sí, pues como el agua, es un fenómeno físico que aquí está. O sea, pero las herramientas no.
Y hoy en día ya podemos hacer sniffing o auditorías de 5G, 3G, 4G. Bueno, 3G también es bastante complejo, pero no vamos a tocar eso. Pero ¿qué viene en un futuro? Vienen comunicaciones que ya van a 24 GHz, vienen comunicaciones que ya van a más de 6 GHz para uso diario. ¿Qué herramientas tenemos para el futuro? Yo no tengo idea. No sé si hay alguna pregunta. Sí viene cifrado, pero es que es por partes. Los mensajes de manejo y de control no son cifrados, pero quién es el usuario y qué datos está transmitiendo sí están cifrados. Entonces no puedes ver un HTTP ni vas a ver un TLS o alguna resolución de DNS, pero sí vas a ver por dónde se está conectando, cómo se está conectando y demás. ¿Se puede descifrar? Sí, pero ahí tienes que poner una radiobase maligna, que sea quien le pide las claves, el celular se las da, las guardas y empiezas. Ajá. No, ese no tiene decodificación de... Tendrías que hacer, o sea, se puede, pero no lo tiene integrado, porque ya tienes el payload. Lo vas a limitar y va a ser más que nada físicamente por las antenas y tu posición física. Sí, si estás en una zona que pasan demasiados, delimitarlo pues sería poner como algún filtro de atenuación para que no todas las señales lleguen a tu antena. Si es más un tema físico que un tema de software. Si ya llegó al SDR y lo tradujo, ya fue. Porque también tenemos una parte ahí importante de que con el OFDM, con esa modulación, si rebota, el paquete sigue bien construido. Entonces, si rebotó 3 veces, va a llegar con un offset de tiempo, aunque sean milisegundos o nanosegundos, o lo que sea, porque pues, viene a la velocidad de la luz, ¿no? Pero si rebota y te llega, tienes que también ser capaz de discernir qué paquete está bien y qué paquete no, o cuál era el del segundo correcto. Porque imagínense, yo lanzo un downlink desde, vamos a decir que estamos aquí en ese escritorio, lanzo el downlink. Yo aquí tengo mi radio, me llega la onda, la registro, rebota y vuelve a llegar, rebota y vuelve a llegar, rebota y vuelve a llegar. ¿Cuántas concurrencias hubo? Sabe. ¿Hubo diferencias de tiempo? Sí. Mínimas, pero el timing es lo que importa, ¿no? Entonces ahí lo importante es concurrencia física o cuidar qué te va a llegar y qué no. Y, wow, wow, wow. Y también discernir qué paquete llegó bien y qué paquete no. Y eso es lo que hace muy bien Falcon y después lo traducen a LTE. Sí, pero se ocupan moduladores ya específicos. O sea, ya no solo un SDR, porque el SDR capta todo, lo digitaliza, lo pone en números complejos y luego tú haces las operaciones. Si logras hacer las operaciones a ciclo reloj, ya, o sea, ahí es cuando sí funciona. Y también también vas a tener radiobases que tienen MIMOs, ¿no? Múltiple input, múltiple output y con eso ya tienes la canalización ahí ya es directa. Quiero tal canal para acá, quiero tal canal para acá. No sé si me doy a entender. Pero siempre aquí la respuesta, y no quiero sonar soberbio, siempre la respuesta es hardware. Sí, no software. Es el que no sirve. Bueno, bueno, bueno.
Sí, sí hay gente auditando redes de IoT. Incluso IoT muchas veces enfocado en LTE también. Eh, Hay uno que se llama Bonnie Kingdom, una cosa así, no, Bonnie Knight. Y es una empresa de, por ejemplo, de Estados Unidos que se dedica a hacer pentest pero sobre la capa física. Y también muchos de estas auditorías pues suelen ser como llevar el equipo a una jaula de Faraday, aislarlo de todo y ver qué está emanando de todos lados. Y entonces eh, el tema es que este tipo de análisis termina siendo muy de nicho, pero no bueno, yo no siento que sea porque no se necesite, simplemente porque no hay muchas herramientas disponibles. Por eso, por ejemplo, en las redes LoRa existen 4 o 5 investigaciones hoy día que ya tienen sus años, eh, incluso de Active.io, hay varias empresas haciendo investigación, pero no se están generando las herramientas para paralelizar estas auditorías. Sí, es la idea. Así como el LTE Sniffer me ayudó en su momento, trato con la misma lógica que hicieron ese, estoy tratando de hacer el Chirpcat. Es un framework de auditoría, porque te permite estar monitoreando todos los canales y también te permite lanzar ataques. Pero todo lo manejo como un framework porque ahí ya haces schedules y también puedes, bueno, también con la base de datos puedes ver como tendencias de la red y demás. Entonces, es para eso. Porque también hay muchos aplicativos de LoRa que no implementan, es una versión vieja, una 1.01, 1.0, no, 1.01, 1.02 o hasta la 1.03, tienen vulnerabilidades ya estudiadas. Y hoy en día esas son como el estándar con lo que están deployando casi todas las redes. Entonces, pero por lo mismo que no hay forma de explotarlo, pues ahí lo dejan. Sí, en agosto la herramienta yo espero que esté full. Ya la voy a estar liberando ahora para Tropicón, pero ahorita está en una fase totalmente alfa. LT Sniffer. Con el SIM. La realidad es que hoy no sé cómo mejorar el LTE Sniffer. O sea, funciona muy bien. Eh, el script de Python pienso liberarlo, solo que no sé, voy a ver realmente qué tan legal o no legal es. Eh, Según yo es información pública, pero pues no quiero publicar algo que... Pero tal cual una herramienta, por ejemplo, un SIM 76 como el que usé, viene muy topado. Entonces tienes que engañarlo con varios comandos para que te deje hacer lo que yo hice, por ejemplo. No, y todo está... Cuando... Si ustedes, por ejemplo, nos tocó hacer un desarrollo que era un celular en una muñeca y ahí necesitamos meter 4G. Si ustedes quieren meter 4G en un dispositivo y tener acceso al low level, te hacen firmar una cantidad de archivos, y no solo NDAs, son como contratos de exclusividad de no sé qué, la. Y cuando ves todo eso y te dan el hardware y ves que no puede hacer otra cosa, pues sí te amarran mucho, ¿no? Entonces, hoy día no creo, hoy en día creo que la herramienta correcta para hacer sniffing de LTE tiene que ser sí o sí un SDR. Porque si no vas a depender de alguien que hizo un hardware con demoduladores físicos que te va a poner todas las cláusulas para que no hagas nada. Entonces sí está muy privativo todavía eso. Del lado de hardware open source que te permite hacer moduladores o FDM, no he visto. Pero por hardware, no por software.
Ay. Es, hay formas de correlacionar a mucha gente y hay muchas formas de simplemente está el proyecto de EFFF, que es Ray Hunter, que te permite saber si alguien puso una estación base dañina o mala, que te hace downgrade y luego te hace que te registres a otro, te sacan los datos que te necesitan sacarte, como lo que les comentaba, de sacar la llave y después te vuelve a la conexión. El mayor problema para mí es que cada que nos estamos conectando o que estamos, siempre transmitimos y dejamos una huella de radiofrecuencia. Y existe un desconocimiento de esa huella de radiofrecuencia y incluso nosotros mismos es como es magia negra. Y es de, no es magia negra y alguien la puede usar en tu contra. Entonces esa huella, el cómo te puede afectar para rastrearte o cómo puede afectar, es que simplemente me voy al ejemplo de el Debug, que era el dispositivo de la Unión Soviética para espiar a Estados Unidos, ¿no? Que era un dispositivo sin batería, era un dispositivo que simplemente utilizaba las ondas mecánicas del sonido para cambiar la capacitancia de una antena y a la antena le mandaban un beam de radiofrecuencia y como rebotaba el beam de radiofrecuencia ya estaba modulado por la voz y ese es algo físico. Entonces, al final del día, lo físico siempre va a estar expuesto. Pasa lo mismo en los sistemas de pagos. Tenemos que ser compatibles backwards, para atrás, y por eso todavía tenemos la banda magnética atrás en las tarjetas de crédito y débito, porque tiene que ser compatible y tiene que salir el pago sí o sí, ¿no? Pero ahí en esa banda magnética vienen todos los datos. Y si conoces el protocolo APDU, vas a poder saber cuándo cambiar un bit o cuándo no para hacer un tipo de pago, ¿no? Entonces, el mayor problema, y yo siento que, o sea, especulando y demás, este tipo de ataque siempre viene de la imaginación de una persona súper creativa que entiende cómo funciona la vida real. Porque al final, aquí solo digitalizamos cosas. Entonces, esos ataques es realmente lo que yo siento que es lo que yo no sé. ¿Qué van a hacer físicamente ahora después, ¿no? Irte a un rancho y criar eh, patos. Bueno, pues sería todo de mi parte. No sé si, bueno, sí. Si tienen otra pregunta, me pueden encontrar en la Villa de Hardware.